Muy buenos días, hermanos. ¿Cómo están? Muy bien. A los que les gusta el deporte, el box, pues ya sabemos lo que pasó, ¿verdad? No, si hay quien le gusta el deporte, el box, ¿verdad? Pues perdió Ryan García, hermano. Bueno, a lo mejor nadie le iba al Ryan García, ¿verdad? Pero yo sí. Es que es un hermano en la fe. Bueno, antes de que se me olvide, a las 2 de la tarde en punto ya van a estar listos Gera y Lupita con lo de las gorditas, ¿eh? ¿Ya saben dónde queda? Ok, muy bien. Bueno, muy bien, muy buenos días a todos. Quiero que me acompañes a 1 Samuel capítulo 9. Bienvenidos a todos, hermanos, nos da mucho gusto verlos. Aquí está la hijita de nuestra hermana Ivoncita Gómez, bienvenida, bienvenida. Tiene una bebita preciosa, pues es que están bien bonitas ustedes. Bienvenidos todos, hermanos. También está una amiguita que recién conocimos, Sofía. Viene de Monterrey, está próxima a casarse, está en los trámites. Y bueno, nos da mucho gusto tenerte en casa, ¿eh? Muy bien, hermanos, ¿ya estamos ahí? Ok. Los veo así como desvelados, hermanos, ¿no? Ok, muy bien. Bueno, ¿ya estamos ahí? Antes de leer la escritura, permíteme nada más. Dígame, a ver, ahorita me llevas el tecito. ¿Les digo, mi amor? Dice que yo soy el que pongo el desorden en la iglesia, hermanos. ¿Sí creen? ¿Sí? Que no me metan ni a la cocina. Es que soy muy desordenado, hermano. Bueno, muy bien. ¿Recuerdan el mensaje de la semana pasada? Como que batallamos, ¿verdad? Yo tengo una memoria, hijo, así chiquitita. Predico el domingo ya al rato de qué prediqué. Y sí, tengo que tomar bastante, ¿cómo le llaman? Pues sí les pedí que me recomendaran unas vitaminas, ¿verdad? Para la memoria. Bueno, compartí acerca de Israel pide un rey. ¿Sí recuerdan la predicación? Algunas cosas que estuvimos viendo. El tiempo es muy corto y no me puedo detener ahí. Pero vimos cómo, en pocas palabras, Israel se vale del comportamiento de los hijos de Samuel, Joel y Abías, que estaban obrando de una manera corrupta como jueces en Israel, estando en Bérseba, y aparte de la edad de Samuel, que ya era un anciano, lo llaman a una junta para exponer el problema grave que está ocurriendo con sus hijos, y valiéndose de estos hechos le dicen que quieren un rey como las demás naciones. Obviamente ahí están rechazando a Dios, que Él es el rey de Israel, para tener un rey humano e imperfecto. Para Samuel eso es un golpe terrible en su corazón, porque él había sido el juez de ellos, profeta de Dios, sacerdote de Dios. Se llena de indignidad, busca a Dios y Dios le dice que les dé un rey. Aplaca la indignidad de su corazón y dice: dale lo que quiere. Y vimos, dice, pero infórmales qué va a pasar cuando es el rey y los gobierne. Y bueno, si tú leíste en tu casa el capítulo 8, te darás cuenta las exigencias, cómo los va a usar, cómo van a terminar como esclavos, cómo les va a quitar lo mejor del ganado, lo mejor de la cosecha,
cómo sus hijas se van a convertir en sirvientes. Bueno, una cosa terrible. Y aún así el pueblo dice: no importa, queremos rey. Muy bien, se lo da. Bueno, entonces eso básicamente es lo que vimos. Ahora, antes de compartir el mensaje de hoy, quiero darte la siguiente información, la cual yo considero muy importante para poder entender la historia del pueblo de Israel en este punto y cómo está ahí dentro de la historia bíblica. A partir del capítulo 8 que predicamos el domingo pasado hasta el capítulo 30 del primer libro de Samuel, se introduce la etapa del reino unido en Israel. En otras palabras, hay un cambio político de la teocracia, es decir, Israel siendo gobernado por Dios y bajo los estatutos de él, a ser gobernado por un hombre, como monarca y como rey. Entonces, esta etapa cubre aproximadamente 120 años. Es importante, ¿ok? Estamos hablando del capítulo 8 al capítulo 31. Entonces, registra la historia de los 3 primeros reyes de Israel, que vienen siendo Saúl, David y Salomón. Y cada uno reinó durante 40 años. Y esto es importante porque ya tiene referencias para ubicarte en el tiempo y en el periodo en el que ellos van a ejercer su reinado. Ahora, esta etapa comienza con la elección del rey Saúl, o sea, que lo van a ungir como rey de Israel, y va a terminar con el rechazo de otro rey, Roboam. ¿Ok? Muy bien. Ahora, el día de hoy quiero dividir el mensaje en 2 partes, capítulo 9 y capítulo 10. ¡Ay, 2 capítulos, pastor! ¿Cuánto se va a estar eso que estás pensando? Unas 2-3 horas para llegar bien hambrientos a las gorditas. Bueno, y la primera parte es cómo Saúl es escogido por Samuel por instrucciones de Dios. Y la segunda parte es que Samuel es ungido por Samuel en Ramá de manera privada o secreta. Y cómo es aclamado rey en público, ¿ok? Estando en Mizpa. Ahora, cuando veamos todos estos lugares, no me traje un mapa para poder ubicarnos, pero imagina que aquí está el mar Salado, el mar Muerto, y luego aquí está el río Jordán, desembocando en el mar de Galilea, ¿ok? Está aquí chiquito el mar de Galilea, un hilo que es el río Jordán y el mar Muerto. Todo se está desarrollando la parte del este, donde está la tribu de Benjamín, de Efraín. Manasés está por acá. Todo se está desarrollando ahí. Ahí encontramos Betel, Ramá, Mizpa, Silo, que es donde estaba el tabernáculo de Elí, ¿recuerdan? Porque todo se está desarrollando ahí. Muy bien, vámonos a 1 Samuel capítulo 9. Sí terminamos, yo creo que sí terminamos. Ahora, quiero decirles que no voy a profundizar en cada texto como me gustaría hacerlo, porque pues voy a usar 2 capítulos. En algunos casos voy a leer así, tal cual, en veces voy a medio a parafrasear, ¿ok? Pero quiero que me acompañes a 1 de Samuel capítulo 9 versículo 17. Después Samuel convocó a todo el pueblo de Israel para que se reuniera delante del Señor en Mizpa y dijo: esto es lo que el Señor, Dios de Israel, ha declarado: los saqué de Egipto, los rescaté de los egipcios y de todas las naciones que los oprimían. Pero aunque los rescaté de su miseria y aflicción, hoy han rechazado a su Dios y han dicho: no, en lugar de Dios queremos un rey. Ya es de manera abierta, ¿verdad? De lo que se veía diplomáticamente basado en 2 situaciones, ahora ya es abierto lo que les está diciendo Samuel.
Por lo tanto, preséntense ahora delante del Señor por tribus y clanes. Entonces Samuel reunió a todas las tribus de Israel delante del Señor y por sorteo se eligió a la tribu de Benjamín. Después llevó a cada familia de la tribu de Benjamín delante del Señor y se eligió a la familia de los Matri. Finalmente, de entre ellos fue escogido Saúl, hijo de Cis, pero cuando lo buscaron había desaparecido. Entonces le preguntaron al Señor: ¿dónde está? Y el Señor contestó: está escondido entre el equipaje. Así que lo encontraron y lo sacaron, y era tan alto que los demás apenas llegaban al hombro. Luego Samuel dijo a todo el pueblo: este es el hombre que el Señor ha escogido como su rey. No hay nadie como él en todo Israel. Y todo el pueblo gritó: ¡viva el rey! Tal cual lo hacían las naciones: ¡viva el rey! Ok, oramos. Padre celestial, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta mañana por este privilegio de estar en tu casa de oración. Y estamos reunidos aquí en tu nombre. Y venimos a adorarte, a exaltarte. Venimos a disponer nuestros corazones para que nos hables por medio de tu palabra y que podamos vivir conforme a ella, conforme a tus mandamientos, evitar aquellas cosas que tú prohíbes, estar apercibidos a entender tu voluntad, que por medio de tu Espíritu Santo nos das el entendimiento y la comprensión y luz a nuestros ojos espirituales para poder ver las maravillas de tu ley. Dispón nuestro corazón y nuestros oídos para recibir tu palabra como palabra de Dios, Señor. Y te damos las gracias y bendecimos tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Ok. Esta tacita me la regaló Mauricio, mi sobrino. El hombre es dado a pensar y creer que muchas de las cosas que le suceden las atribuye al destino, la casualidad, las coincidencias, a la suerte, etc. Y creo que tú y yo en algún momento dado hemos dicho: fíjate que de pura casualidad me encontré a tal. Oye, qué raro que hayamos coincidido, ¿verdad? Como si nos hubiéramos puesto de acuerdo. Y luego de repente dices: no, pues este era mi destino, ¿verdad? Y así, cosas de la suerte. Y la casualidad se refiere al hecho de que las cosas suceden de forma casual, al azar y sin propósito alguno. Pero cuando tú y yo consideramos la sabiduría, la soberanía de Dios, al leer la Escritura, vamos a poder comprobar que ningún acontecimiento sucede de forma fortuita ni por accidente, sino que todo ocurre tal cual y como Dios lo había determinado de antemano. ¿Ok? Nada de lo que ha ocurrido, de lo que está ocurriendo y de lo que va a ocurrir en el mundo está fuera del alcance y del gobierno de Dios. Nada tomará a Dios por sorpresa. Dios nunca, jamás estará descuidado. Nada se le soltará de sus manos. Todo está gobernado por Dios. Amén. Y aunque sutilmente Israel, y en el fondo de su corazón, rechazó a Dios como rey, tal y como lo leímos en el capítulo 8 el domingo pasado, Él sigue dirigiendo el curso de la historia, no solamente de Israel, sino de todas las naciones del mundo y de cada una de las personas, desde el primer ser viviente llamado Adán hasta el último que habrá de nacer. Todo está dirigido y controlado por Dios. Puedes decir amén si tú lo crees. Todo ha sido orquestado previamente por Dios y a la perfección. ¿Sí? Cada pensamiento, recuerdo, idea, sueño, visión,
ocurrencia prendida de foco, lo que se me viene a la mente, cada palabra, cada signo, discurso, discusión, alegato, cada decisión y resolución, cada equivocación o acierto, éxito o fracaso, triunfo o derrota, los accidentes que ocurren y los que se evitan, las marchas y protestas, los mítines, las pandemias, los cierres de puentes, el problema de los migrantes, cada movimiento del cuerpo, de los ojos, de los labios, de las manos, cada acción, cada reacción, llegar a la hora exacta, minutos o segundos retrasados o adelantados, los inconvenientes, los cambios repentinos, las visitas inesperadas, la persona que viene o que va, todo lo que ocurre en el mundo, en los gobiernos, en su creación, en todo el universo, en el mundo de cada persona. Todo lo que tu mente pueda imaginar, todo, absolutamente todo está gobernado y controlado por Dios. Amén. El mundo de cada persona. Y yo te preguntaría, ¿qué prueba estás pasando ahorita en este momento? ¿Por qué desierto o tormenta estás atravesando? ¿Qué lucha estás enfrentando? ¿Qué obstáculo se ha atravesado en tu camino y está estorbando hacia donde tú te quieres dirigir? Quizás ahorita hay muchos porqués en tu vida sin respuesta. Pero déjame decirte, descansa y confía en Dios, porque Él está dirigiendo el curso de tu vida y nada se saldrá de sus manos. Amén. Cuando nosotros consideramos la soberanía de Dios, podremos descansar en que nada ocurrirá en esta vida, ni en la venidera, ni en mi presente, ni en mi futuro, que no haya sido previamente ordenado por Dios. Amén. Y si Dios no es soberano, entonces no sería Dios. Pero como es Dios, entonces sí es soberano. Amén. Y eso es cierto, y eso es verdad. Amén. Ahora, déjame decirte algo más. El hecho de que Dios sea soberano no exime al hombre de su responsabilidad, porque Él es responsable de sus decisiones y de sus acciones. Amén. Por supuesto que sí. No somos títeres de Dios, somos hombres y mujeres responsables. Ahora, al ir exponiendo de manera parafraseada o directamente a textos de estos dos capítulos 9 y 10, no te asustes. Quiero que tengas en mente la soberanía de Dios. ¿Ok? La supremacía de Dios. Dios supremo, está por encima de todos, en el más alto rango de dignidad. Bueno, no es que sea el más digno de todos, no, Él es aparte de toda medición. Y podremos ver la voluntad decretiva de Dios. Esto es su propósito, que de antemano, desde la eternidad pasada, ordenó que iba a suceder. Entonces Dios, dice Efesios 1:11, para descansar en la escritura, y Dios hace que todas las cosas resulten de acuerdo a su plan. Ahí está, ahí puedes pasar. Entonces Dios hace que todas las cosas que ocurren resulten de acuerdo a su plan. Amén. Estoy pasando por esto, es parte del plan de Dios. Amén. Puedo descansar en Él. No me voy a agobiar, no me voy a angustiar, no voy a tratar de resolver aquello que ya no está en mis manos resolver. Descanso en Dios. Amén. Alguien comentó, Dios no decretó simplemente crear al hombre y ponerlo sobre la tierra y entonces dejarle bajo su propia guía incontrolada, sino que fijó todas las circunstancias de su muerte, de cada individuo y todos los pormenores de la historia de la raza humana desde el principio hasta su fin. Empezamos, capítulo 9. Esa fue la introducción.
que ya me llevé mucho tiempo, pero es importante. Bueno, vámonos rápido. Versículo 1. Había un hombre rico, influyente, llamado Cis, de la tribu de Benjamín. Voy a ir adelante, ahorita del 1 al 2, yo nomás voy a tocar algunas partes. Y su hijo, él tenía un hijo, era el más apuesto en Israel. Era tan alto que los demás apenas le llegaban a los hombros. La Biblia dice que era un hombre hermoso, una de las versiones, hermoso, atractivo. Y esto debe llamarnos la atención. Saúl provenía de una familia influyente, rica, adinerada, y era bastante bien parecido. Wow. Mira, ayer en la pelea Ryan García tiene como más de 8 millones de seguidores, y por eso la pelea alcanzó un rating impresionante. Es un joven muy guapo, Saúl, muy guapo. Y hay algo interesante aquí al leer este pasaje, que no se dice nada de su relación con Dios, ni de su padre, ni de nadie de ellos. Y no se dice nada de su relación con Dios, pues porque no había nada que decir. En otras palabras, Saúl está representando lo que es la vida de Israel. Nada de relación con Dios. Y desde el momento que lo rechaza como Dios, nomás date cuenta. ¿Y qué es lo que quiere? Si ser rey de Israel se trataba solo de imagen y apariencias, pues Saúl era el hombre perfecto. Imagínate, la guapura sobresaliendo de todo Israel, un hombre alto. Ahora, Benjamín, la tribu de Benjamín era reconocida como una tribu muy fuerte en milicia, en cuestiones marciales. Estamos hablando de un hombre, ellos quieren un rey que los libre de las batallas. Ahora imagínate. Ahora, la apariencia de Saúl, eso era lo que importaba. Y era exactamente lo que Israel estaba buscando de un rey. Ahora, ¿sabes lo que significa Saúl? Significa pedido a Dios. Israel pidió un rey y Samuel resultó el pedido a Dios. Ahora déjame decirte algo, guiarte por lo que un hombre aparenta, por lo que proyecta su imagen exterior, y no por su carácter probado y la capacidad para llevar a cabo una tarea, y en este caso de inmensa responsabilidad, como guiar a una nación, es de riesgo y de un peligro inmenso. Por eso cuando nosotros participamos en los votos de los candidatos, de aquellos que se postulan a la presidencia, debemos ser muy conscientes y observar que aunque todos ellos son vulnerables, imperfectos, pecadores, debemos encontrar elementos que al menos nos sirvan de referencia para elegir de la manera más sabia posible. Y una de ellas son sus convicciones, si van de acuerdo a nuestras convicciones. ¿Ok? Entonces, al menos toma un tiempo para poder pesar eso. Y cuando me refiero a un carácter probado, estamos hablando de cómo llegar a la conclusión de que es una persona moralmente íntegra. Y además con la capacidad, porque puede ser íntegro, pero no puede estar no tener el conocimiento y las habilidades para llevar a cabo una tarea de esa magnitud. Así que la apariencia de piedad, por ejemplo, es muy engañosa. La falsa humildad es soberbia disfrazada. No todo lo que brilla es oro. Así que no te puedes guiar por lo que la gente muestre de apariencia. Y sobre todo en estos tiempos que la apariencia parece ser que es algo obsesivo para la gente, cuando en el interior observas que hay un gran vacío. No hay identidad en las personas. Están buscando la aceptación de la gente porque ellos ni siquiera se aceptan a sí mismos. Pero en Dios sí tenemos la verdadera identidad que necesitamos, porque Él nos da el valor. Amén.
Amén, así es. Ahora, te dije que tengas en mente la sabiduría, la soberanía de Dios. Versículo 3 al 4 dice que cierto día los burros de Cis, del papá, se extraviaron y él le dijo a Saúl: lleva un siervo contigo y ve a buscar a los burros. Bueno, andan por toda esa región y al final no pudieron encontrar los burros por ninguna parte. Recuerda la soberanía de Dios en cada detalle. Dios está dirigiendo a los burros, bueno, a los burros por un lado y al siervo y a Saúl. Ajá. Se extraviaron. ¿Quién está moviendo los hilos? Dios. Bueno, para los hombres los burros se extraviaron, pero en realidad están siendo dirigidos por Dios. Finalmente, versículo 5, llegan a una región de la tribu de Benjamín, y Saúl le dice a su siervo, y a mí me llama la atención: volvamos a casa. Es probable que ahora mi padre esté más preocupado por los burros que por nosotros. Amén. Ok, muy bien, están atentos, ¿verdad? Porque en veces sí pasa, ¿verdad? Que en la familia más se preocupan por ejemplo, los perros, ¿verdad? De repente los perritos los besan hasta en el hocico y al hijo: ay, quítate de aquí, ¿verdad? Entonces, volvamos a casa. Está cansado, está frustrado, ya se quiere ir. Y él dice, él está pensando que está preocupado su papá. Pero recuerda la soberanía de Dios, nada puede frustrar sus planes. Por mucho que Saúl se quiera regresar, Dios no lo tiene en su guión que se regrese, porque él tiene autoridad sobre el siervo. Miren lo que dice Isaías 46:10: solo yo puedo predecir el futuro antes que suceda. Amén. Todos mis planes se cumplirán porque yo hago todo lo que deseo. Aunque tú y yo nos enojemos que así lo diga Dios, yo hago todo lo que deseo. Pero es que Él no es apasionado como nosotros, caprichoso. Dios no es caprichoso, es totalmente sabio. Amén. Entonces, versículo 6, el siervo dijo: se me ocurre algo. En esta ciudad vive un hombre de Dios. La gente le tiene gran estima porque todo lo que dice se cumple. Vayamos a buscarlo, tal vez nos pueda decirnos dónde poder ir. Ahora, ¿te das cuenta en este versículo que parece, bueno, una de que Saúl y el siervo pues no tienen nada de espiritualidad? Porque ellos están diciendo: hay un hombre de Dios que esto y que el otro, ¿verdad? Bueno, no voy a decir que esto y que el otro, que bla, 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 wiri, wiri, wiri. Bueno, no voy a decir eso, sino como dice la Biblia, ¿verdad? Entonces, bueno, ahorita voy a decirlo. ¿Sí lograste percibir 3 cosas notables de Samuel? Ajá. Están leyendo, ¿verdad? Un hombre de Dios, que la gente lo tiene en gran estima y que todo lo que dice se cumple. Tres características. Se trata de un verdadero profeta de Dios. Ajá. Miren lo que dice Deuteronomio 18:22: si el profeta habla en el nombre del Señor, pero su profecía no se cumple ni ocurre lo que predice, ustedes sabrán que ese mensaje no proviene del Señor. Ese profeta habló sin el respaldo de mi autoridad y no tienen de qué temerle. Porque el profeta causaba mucho miedo cuando llegaba. Un temor: oye, viene un profeta, ¿verdad? Sí, casi era puro juicio. Entonces, si de lo que dice no se cumple, pues no le temas. Pero lo que dice Samuel se cumple, así que más vale temerle. Amén. Ahora, ¿te das cuenta de la importancia de tener un buen testimonio? De una buena reputación.
el tener un buen testimonio como siervos y siervas de Dios delante del pueblo de Dios, pero sobre todo delante de un mundo que nos observa cada día. Como alguien comentó, nuestras acciones hablan tan fuerte que no permiten que nuestras palabras sean escuchadas. Se trata en nuestra vida de predicar el evangelio con palabras, pero modelarlo con nuestras acciones. Y este es Samuel. Pero ellos oyeron de ese hombre de Dios. Cuando la Biblia habla de hombre de Dios, se refiere a un profeta. Versículo 7 hasta el 10. Entonces Saúl dice: pero no tenemos nada que ofrecerle. Respondió Saúl: hasta nuestra comida se acabó y no tenemos nada que darle. Bueno, dijo el siervo: tengo una pequeña pieza de plata, al menos se la podemos ofrecer al hombre de Dios y a ver qué pasa. Qué pesimista es Saúl. Vamos a regresarnos, no tenemos nada que darle, ya no tenemos de comer. Y parece que el siervo es más optimista. ¿Sí te das cuenta? Bueno, Dios está usando todo ese pesimismo también y todo ese optimismo. Ahora, en estos días, si la gente quería recibir un mensaje de Dios, decía: vamos a preguntarle al vidente, porque los profetas solían ser llamados videntes. Entonces Saúl dice: está bien, hagamos el intento. Bueno, y algo bueno es Saúl: hagamos el intento. Ahora, déjame decirte algo. Cuando se recurría a la ayuda de un vidente, un profeta, era costumbre darle un presente. ¿Sí? Pero permíteme aclarar lo siguiente. Para empezar, consultar al Señor se trataba de consultas legítimas en Él, en Dios. Ahora, que quede claro también que Samuel no tenía fuera de su casa una tarifa de precios, ¿verdad? Sí, por servicios proféticos. Samuel era un gran profeta del Dios vivo y verdadero, no un adivino. Amén. Así que en versículo 10 se encaminaron hacia la ciudad donde vivía el hombre de Dios. Y Proverbios 12:1 dice: el corazón del rey es como un arroyo dirigido por el Señor, quien lo guía por donde Él quiere. Amén. Esta es soberanía de Dios. El corazón del rey es como un arroyo. El Señor lo dirige a donde Él quiere. Entonces, versículo 11 al 13 dice que al ir subiendo la colina hacia la ciudad, se encontraron con unas doncellas, unas jóvenes que salían a sacar agua. Entonces ellos le preguntan: ¿se encuentra por aquí el vidente? Ten en mente la soberanía de Dios. Sí, le contestaron: sigan por este camino. Él está junto a las puertas de la ciudad, acaba de llegar de Mizpa para llegar a participar de un sacrificio público. ¿Te acuerdas que hacía un recorrido Betel, Mizpa, y luego terminaba en su casa en Ramá, Gilgal? Entonces hacía ese recorrido. Entonces ella le dice: sí, está aquí, va a subir, va a ofrecer un sacrificio. Dice: pero apúrense para que lo puedan encontrar antes de que suba a comer. Los invitados no comenzarán a comer hasta que Él llegue para bendecir los alimentos. Él lo iba a orar por los alimentos. Esta era parte del profeta. Por eso cuando vayamos a comer, hermano, vamos a orar, ¿sí? Para bendecir los alimentos. Ahora, ¿te das cuenta cómo Dios está dirigiendo el curso en la vida de Saúl? Dios se está valiendo de personas, de actividades ordinarias para llevar a cabo su voluntad. Estas mujercitas estaban al tanto de la dinámica y de la vida del profeta Samuel. Ahora, me encanta porque Dios está siendo muy específico en todas las cosas. Nada es coincidencia, nada es casualidad, es la voluntad decretiva de Dios. Así es. Entonces llegan a la ciudad
versículo 14, y mientras entraban por las puertas, Samuel iba saliendo hacia ellos para subir al lugar de adoración. ¡Wow! Dios planeó cada paso que darían, la ruta por la cual andarían, el lugar indicado, la hora exacta, el momento oportuno para encontrarse con Samuel frente a frente. Entonces parece que todo empieza a cobrar sentido. Estos burros que se perdieron, malditos burros, ¿dónde andan? No, Dios usa los burros para guiar a otros. Bueno, entonces yo quiero que tú y yo corroboremos y nos asombremos de la sabiduría en acción al leer los siguientes versículos del 15 al 17. Vámonos. Ahora bien, el Señor le había dicho a Samuel el día anterior: mañana a esta hora te enviaré a un hombre de la tierra de Benjamín, úngelo para que sea líder de mi pueblo Israel. Él lo librará de los filisteos, porque desde lo alto he mirado a mi pueblo con misericordia y he oído su clamor. Y cuando Samuel vio a Saúl, el Señor le dijo: ese es el hombre del que te hablé, él gobernará mi pueblo. ¿Ya entendiste soberanía de Dios? ¿Ya cobra sentido desde que se pierden los burros? En 24 horas Saúl está cumpliendo la profecía dada a Samuel sin que él lo sepa. Samuel ya estaba abierto a ver dónde va a llegar ese hombre que Dios le dijo. Amén. Hay mucho que comentar en estos versículos, pero les repito, el tiempo no nos lo permite. Pero lo que sí podemos afirmar es que a pesar de que Israel rechazó a Dios como rey, Dios siguió gobernando y dirigiendo su destino, porque fue Dios quien eligió a Saúl. Amén. Versículo 18. Vámonos, no me distraigan, hermano, Entonces justo en ese momento Saúl se acerca a Samuel a las puertas de la ciudad. Y miren nomás, ¿podría decirme por favor dónde está la casa del vidente? Yo soy el vidente. Wow. Para que no digas coincidencias, para que no digas fue casualidad. Nos encontramos por obra del destino. De pura suerte me lo alcancé al Samuel. No, ya lo estaba esperando. Entonces, versículo 19, parte final, dice: sube al lugar de adoración delante de mí, ahí vamos a comer juntos, mañana te diré todo lo que tú quieres saber. Ajá. Y te enviaré de regreso. Y pon atención, pon muchísima atención, y no te preocupes por esos burros que se perdieron hace 3 días. ¿Cuánto tiempo había pasado? 3 días. Ajá. Pero en la salida de Samuel no eran 3 días, pueden ser 2. Ajá. Porque ya los encontraron. Además, estoy aquí para decirte que tú y tu familia son el centro de todas las esperanzas de Israel. Doble wow. Pero no voy a decir por separado, porque va a parecer que estoy haciéndole como perrito. El primer wow es que el problema de los burros ya está resuelto. Ajá. En otras palabras, ya deja de preocuparte por los burros. Ya los encontraron. Y con eso Samuel le probó a Saúl que era un verdadero profeta. ¿Qué? O sea, ¿cómo sabe él que lo vengo a buscar? Porque no encontramos a los burros. Y el segundo wow que a mí me deja es la elección de Dios. Además, estoy aquí para decirte que tú y tu familia son el centro de todas las esperanzas de Israel. En otras palabras, todos van a mirarte como su esperanza de liberación. ¿Cómo la ves? Todo Israel deseaba un rey,
Así que Saúl se convertiría en la persona de su deseo. Versículo 21. Cuando Samuel le responde, Saúl dice: pero yo solo soy de la tribu de Benjamín, la más pequeña de Israel, y mi familia es la menos importante de todas las familias de la tribu. ¿Por qué me habla usted de esa manera? Ahora dirás: cuánta modestia. Sí, era de las tribus más pequeñas, y puede uno ver que qué modesto es Saúl. Pero no se nos olvide que su papá era rico y influyente, y al parecer el único hijo. Entonces podemos hablar de modestia. Porque tú puedes decir: uy, qué casa tan bonita, tan grande, ¿verdad? Y tú le digas: no, ¿verdad? No, pues es la chocita aquí. Ay, pues que es la mía, ¿no? La casa del perro, ¿verdad? Entonces lo lleva. Ahora pon atención. Luego Samuel, versículo 22, lo lleva a Saúl y a su siervo al comedor y lo sienta, ¿dónde? En la cabecera de la mesa. ¿Te acuerdas con las muchachas? Dijo: están los invitados y no van a comer hasta que llegue Samuel. Bueno, dice que los honró más que a los 30 invitados especiales. Y Dios les dio instrucciones al cocinero para que le sirviera a Saúl la mejor parte del corte de carne, la porción que había sido reservada para el invitado de honor. Entonces le traen la carne adelante, ¿verdad? Come, le dijo Samuel, la había apartado para ti aún antes de que invitara a los demás. ¿Cómo la ves? Dios ya le había revelado. Wow, ¿sigues asombrándote de la soberanía de Dios por todos los detalles ordenados de antemano? Dime, ¿sí? Ok. El lugar de honor siempre. Mira, dos hombres se están buscando burros, ya sin nada de comer, y terminan sentados a la mesa del profeta entre los invitados, y como los invitados de honor, con mayor atención, pero Saúl está en un lugar particular a un lado del anfitrión, y ese es el máximo honor. Eso pensó un día antes Saúl que iba a pasar, pero Dios todo lo preparó. Amén. Tú no sabes, pero puedes estar viviendo en el anonimato, siendo un completo desconocido. Y de la noche a la mañana estás en la gloria. ¿Cuántos están con su vida dispuesta a lo que Dios quiere hacer de ustedes? Amén. Haz de mi vida lo que tú quieras. Colócame en las situaciones, circunstancias, eventos, de manera que pueda ver cómo tu propósito se cumple en mi vida. Amén. Entonces, cuando bajaron del lugar de la adoración y regresan, versículo 25, a la ciudad, Samuel llama a Saúl y van a la azotea de la casa, y ahí le preparó una cama, porque iba a pasar la noche. Dice una de las versiones: Samuel habló con Saúl en el terrado o en la azotea. ¿Qué le diría? ¿Sabes qué? Piensa todo lo que puedo haberle dicho en relación con la tarea que iba a desarrollar. No fue a descargar su corazón Samuel: sí, te quería agarrar solo, ¿verdad? Yo me sentí que me excluyeron y ahora aquí estás. Pero no, le habló la responsabilidad que tenía. Qué importante, ¿verdad? Al día siguiente lo levanta, despierta, te prepara, sale de su casa Samuel. Ya voy del versículo 26 en adelante. Llegan a las afueras de la ciudad, versículo 27.
Y le dice a Saúl que mande a su siervo que se adelante. Y después de que se adelante el siervo ya fuera de la ciudad, Samuel le dice: quédate aquí, porque he recibido un mensaje especial para ti de parte de Dios. Imagínense el temor. Capítulo 10. Entonces Samuel va a ser ungido por Saúl. Lo ungió con aceite de oliva, derrama el aceite sobre su cabeza, le da un beso y le dice: hago esto porque el Señor, ¿quién? El Señor te ha designado para que gobiernes a Israel, su posesión más valiosa. Fue una unción secreta antes de hacer una revelación pública. Y la unción o el ungimiento era una ceremonia religiosa en Israel que significaba que el Espíritu de Dios venía sobre la persona y le capacitaba para llevar una tarea que Dios le había asignado. Era dotada de poder y de capacidad. ¿Ok? Entonces le dice, Samuel lo unge, y al ungir a Saúl está colocando sobre él la institución de la realeza. Quiero que piensen lo siguiente: por primera vez en la historia de Israel va a haber un rey humano. Date cuenta, y Saúl va a ser. Imagínate la carga inmensa que está sobre él. Lo besa, y cuando lo besa, además de un saludo, era una señal de apoyo hacia Saúl. Y creo que tú y yo, para desarrollar una tarea, necesitamos sentir el apoyo de nuestros líderes, ¿verdad? En este caso, si tú tienes un liderazgo, es mi deber poder alentarte a que lo lleves a cabo bajo el poder y la guianza de Dios. Amén. Y que vamos a estar contigo para que lo hagas. Entonces Saúl sabe, y hay algo importante. Mira lo que le dice Samuel: hago esto porque el Señor te ha designado para que gobiernes a Israel, su posesión más preciada. En otras palabras, ejerce de la mejor manera tu reinado, porque a quien tú vas a dirigir es el mayor tesoro de Dios, es su posesión más valiosa. Amén. Y es como cuando alguien se va a casar, que el pastor le puede decir al hombre: Dios te está entregando a su hija, su posesión. Cumple tu tarea con dignidad y dame la gloria. Y a la mujer le va a decir igual. En la iglesia es igual. Amén. O sea, tenemos un encargo de parte de Dios y debemos llevarlo a cabo con dignidad. Se trata de la posición de Dios. Ahora le va a dar Samuel 3 señales y completamente detalladas. No me voy a detener a ella, y sigue teniendo en mente la asombrosa soberanía de Dios. Primero le dice, ya estoy en el versículo 2 al 6, vámonos rápido. Cuando me dejes, le dice: verás a 2 hombres junto a la tumba de Raquel en Selsa, en los límites del territorio de Benjamín. Ellos te dirán: los burros fueron encontrados, y que tu padre dejó de preocuparse por ellos, pero ahora está preocupado por ti. Está preguntando: ¿han visto a mi hijo? 3 señales. No le dijo: verás a 4 hombres o verás a unos hombres nomás. No, 2 hombres. ¿Dónde? En la tumba. Y luego que le van a decir, exactamente le dice lo que le van a decir, de manera que él se va a dar cuenta de 3 señales, y eso va a comprobar si Samuel es un verdadero profeta de Dios. La segunda le dice: cuando llegues al roble de Tabor te encontrarás con 3 hombres. Y eso me llama la atención, porque le dice: van a subir a adorar a Dios. Y lo dice: uno llevará 3 cabritos, otro 3 panes, otro 2 panes, 3 panes, y el otro uno lleno de vino. Los 3 hombres te van a saludar y te ofrecerán 2 panes, no los 3, sino 2, los cuales debes aceptar. De nuevo, 3 hombres. Y le dice todo el detallito. Tercera señal: cuando llegues a Gibeá de Dios,
¿Dónde está y luego especifica, ¿dónde está la guarnición de los filisteos? Qué detalles, ¿verdad? Encontrarás un grupo de profetas. Y me llama la atención porque vienen descendiendo. Y dice que estarán tocando un arpa, una pandereta, una flauta y una lira y estarán. Así que nada que un tololoche, que una trompeta. No, les dice exactamente qué instrumento van a llevar y lo que van a estar haciendo. Y luego les dice, y en ese momento el Espíritu de Dios va a venir poderosamente sobre ti. También vas a profetizar con ellos y será transformado en una persona diferente. Oye, dime. Un profeta hoy te puede decir en una iglesia como el Olivo, donde pueden reunirse 2,000 gentes: el Señor me dice que ya hay alguien aquí que siente dolor de cabeza. ¡Wow! Entre 2,000 personas habrá unos que no durmieron bien, habrá unos que no se llevaron los lentes y ya les duele la cabeza. Oye, la posibilidad de que aciertes es muchísima. Pero estos detalles nada más los da un verdadero profeta de Dios. Amén. Y después de que sucedan las señales, haz lo que deba hacerse porque Dios está contigo. Y luego le dice: deberás esperar 7 días hasta que yo llegue y te dé más instrucciones. ¿Y por qué viene eso ahí? Dice que va a haber todo lo que va a ocurrir, va a haber sacrificio, y dice: debes esperar 7 días. ¿Sabes por qué? Y le dice que vaya a Gilgal. Y sabes una cosa, primero Gilgal fue el lugar por donde Israel entró a la tierra prometida. Ajá. Y mira, Samuel le ordena a Saúl que lo espere porque el profeta de Dios tenía mayor autoridad que el rey. ¿Cómo la ves? Entonces Saúl tenía que esperar. Ahora, ¿por qué viene esto aquí? Porque esta va a ser la tragedia de Saúl. Y vamos a predicar en uno de los pecados de Saúl. Fue la tragedia no saber esperar. ¿Ok? Las señales de Samuel se cumplen, 9 en adelante. Hermanos, ya mero, ¿verdad? El tiempo, bueno, como autoridad del abuso pastoral es que el tiempo es lo de menos. Entonces, mientras Saúl estaba del versículo 9 adelante, se daba la vuelta para irse, Dios le da un nuevo corazón y todas las señales de Samuel se cumplen. Ajá. ¿Cómo la ves? Viene el Espíritu de Dios poderosamente sobre Samuel y comienza a profetizar. Entonces ven a Samuel y lo ven. Y luego imagínate que hasta Saúl es profeta. ¿Cómo se convirtió el hijo de Cis en profeta? Porque nadie desarrollaba un ministerio que no tenía. Y esta es una señal del poder de Dios. Entonces decían: pues ¿quién es el papá de ellos? Y están profetizando. Dios le dio un nuevo corazón. La fuente de sus sentimientos, propósito y voluntad fue transformada en otro hombre que no era. Ahora, yo sé que vamos a decir: pero ¿qué pasó entonces? Fue como mudado a otra persona, pero no un nuevo hombre. Bueno, por todo lo que va a hacer después, ¿verdad? Es como, no voy a decir que es exactamente el caso, pero es como decir, cuando se predica un falso evangelio, hay falsas conversiones, porque te están predicando no la verdad. Ajá. Ahora, cuando Samuel lo ungió, era representativo, simbólico, pero esto ya es la verdadera unción. Vino sobre él. Y luego dijeron: cualquiera puede convertirse en profeta sin importar quién sea su padre. Y entonces vino el origen del dicho: hasta Saúl es profeta. Ok, bueno, vamos avanzando. Ya me voy a brincar. Saúl es proclamado rey.
Bueno, resulta de que termina de profetizar, sube al lugar de adoración y se topa un tío, hasta el tío entra en escena, ¿verdad? ¿Te digas? Y entonces le dice, ¿dónde han estado? Porque estaba enterado que estaba el papá preocupado, ¿verdad? Estábamos buscando a los burros, pero ya. Pero él no le dijo lo que le había dicho Samuel acerca de su reino. ¿Por qué? Bueno, porque había sido en secreto, todavía no era público. Se guardó. Muy bien. Entonces aquí vamos a leer lo que leímos al principio. Samuel convoca al pueblo y les dijo lo que Dios hizo en el pasado, pero como ellos lo rechazan, ¿verdad? Si leímos al principio. Y dice que se presenten. Y entonces empieza el sorteo de, imagínate, todas las tribus, todos los clanes, las miles de gentes. Entonces empieza el sorteo y la tribu de Benjamín, y luego de la tribu de Benjamín todas las tribus. ¿Y quién queda? La tribu de Cis. Y de la tribu de Cis es Saúl, el elegido. Wow. Ahora, es importante aquí mencionar que Samuel no se convirtió en rey por elección al azar. ¿Ok? ¿Sí queda claro? Porque pudiéramos, a ver, mueve la caquita, a ver, sácale el papelito, ¿verdad? La tribu de Benjamín, a ver, pásenle. Y luego, a ver, vamos a ver la de Benjamín, porque tenían varias urnas, ¿no? Por tribu, a ver, la de Benjamín. No, pues la de Matri, y luego así la de Saúl, y salió. Y tú dirías, no, pues volvemos a lo mismo. Oye, de pura suerte. Y era el destino que salía, que fueras tú, ¿verdad? De pura casualidad, el que metió la mano tenía la uña bien larga y el papelito abajo, este eras tú, y lo agarró y lo sacó. Saúl fue elegido por la palabra de Dios que le dio a Samuel. Simplemente la elección por sorteo confirmó la palabra de Dios a través de Samuel. Porque ¿qué pasaría si sale otro? Pues entonces el que habló no fue Dios. Oye, hicieron trampa como en las elecciones de ahora, ¿verdad? ¿Sí? Que nunca metieron a Saúl. Muy bien. Entonces lo buscan, ya vamos a terminar. ¿Y qué pasa? Pues desapareció Saúl. Ajá. Entonces le preguntan al Señor, no a los demás. No dijeron, no dijeron, Señor, ¿dónde está Saúl? A Dios le preguntaron. Y el Señor contestó, está escondido entre el equipaje. ¿Cuántos años tendría Saúl? Era virgen. Ajá, sus 20 y tantos años. Y está escondido. Ajá. Y lo encontraron y lo sacaron. No se salió, lo sacaron. Y era tan alto que los demás apenas le llegaban al hombro. Ahora, aquí vienen las preguntas. ¿Por qué se escondió Saúl? ¿Te vas a ir con esa tarea? ¿Por qué se escondió? ¿Por miedo a aceptar esta responsabilidad? ¿Se escondió por humildad y modestia? ¿Por no ser el centro de atracción? Ahora, este tipo de conducta ¿no le sería extraña a quienes le conocían? Sabes que tú y yo tenemos unas situaciones de carácter que es notable. Yo te puedo decir de mí muchos problemas que tenía de falta de aceptación, de no creérmela, de miedo, de orgullo arraigado. Me acuerdo que estaba joven, y a mi hermana y a mí nos tenían en la escuela, iba una maestra a darnos clases de piano.
Y pues yo no sé si apenas me aprendí la de las paletas que venden paletas, ¿verdad? Los changuitos, no sé si sean los changuitos, ¿verdad? Creo que sí. ¿Verdad? Pues resulta la audición, o no sé, ¿cómo le llaman cuando va a haber una presentación? Recital, el recital. Y ya en el teatro de la ciudad de la Avenida Juárez. Entonces ahí voy yo. Y voy y los alumnos de la maestra tal, y cada quien trae su equipito. Entonces, el tal niño, y luego ya, pues ya lo sientan, ¿verdad? Tenía como no sé si 5 años. No, hombre, que se avienta una de Schubert. Cuando lo escapé, me fui a esconder al equipaje. Huí, salí corriendo por toda la Lerdo, era la Lerdo, no la Juárez, y toda la Lerdo me fui corriendo, porque era un mugroso orgullo, porque dije, voy a hacer el ridículo, como que después de la de Schubert voy a tocar los changuitos, yo ya un pelagartón. Y así me pasaba, yo huía de esas cosas. Ya grande, como pastor, fui a Gracia Soberana, curso de Simon Trust, ¿verdad? De la predicación, y se me poncha el carro y salgo, ¿y en qué me voy? Y me voy, y que llego y que veo a todos los ahí alumnos pastores con sus laptops. Yo ni celular tenía, mi cuadernito, y que los veo a todos sentados bien intelectuales. ¿Sabes qué pensé? Recordé el recital y me quise ir, y Dios no me dejó y me dobló ahí. ¿Por qué quería huir? ¿Que acaso Él no podía hacer conmigo lo que Él quería hacer? Porque yo me despreciaba, porque quería esconder mi orgullo de no hacer el oso, el ridículo. Dios sacó problemas de mi carácter. Amén. Amén. Y Dios me ha estado ayudando, hermanos, créanmelo. Entonces, algo había en Saúl que ya le conocían, que no les fue raro que tomara esa actitud de ir a esconderse. Entonces, cuando lo traen, ¿qué gritó el pueblo cuando vio la apariencia? Por eso aquí dice, y cuando salió más alto que todos. Vieron el modelo perfecto para un rey. ¿Y qué gritó la gente? ¡Viva el rey! Si David fue un rey conforme al corazón de Dios, Saúl fue un rey conforme al corazón del pueblo. Ahora ellos iban a tener un rey como todas las naciones. Y dice que le explicó cuáles serían sus derechos y las obligaciones. Si tú ya en tu casa puedes ver Deuteronomio 7 del 14 al 20, cuáles son las obligaciones, que Samuel va a hacer un desastre con ellas. Regresa, versículo 26, ya nada más 2 versículos. Cuando Saúl regresó a su casa en Gibea, lo acompañó un grupo de hombres a quienes Dios les había tocado el corazón. Y bendito sea Dios, que a pesar de esta historia que va a ser triste, Dios ama a su pueblo. Por eso es que escuchó su clamor y obró en misericordia. Y cómo puso todos los elementos. Cómo levanta a Samuel para que le diga: necesitas responder. Es el pueblo preciado, la posesión preciada de Dios. Te dejó este manual de obligaciones, de derechos. Si tú lees Deuteronomio, te das cuenta cómo lo tenía que tener con él, y leerlo, y meditar, y recordarlo. Y todavía le da un equipo de gente que Dios le tocó su corazón. Amén. Todo le puso Dios.
Y de la misma manera yo estoy muy agradecido con los hombres y mujeres que Dios ha puesto cerca de mí como un regalo de Dios para asistirme, para poder cumplir con la tarea como pastor, a ti como padre o como madre, como el cargado de un negocio. Amén. O sea, Dios nos ha puesto gente a nuestro lado. Y quiero que pienses esto. Saúl salió a buscar los asnos, pero halló un reino. Amén. Dios siempre puede sorprendernos. Ahora también va a haber gente muy fea, porque el versículo 27 dice: había unos sinvergüenzas que se quejaban: ¿cómo puede este hombre salvarnos? Y lo despreciaban y se negaban a llevarle regalos, pero Saúl no hizo caso. Y eso es algo rescatable de Saúl, porque eso se te tumba. El día que yo no esté y que, guiados por Dios, esté la persona y haya gente, pero imagínate que haya gente que, bueno, este me va a dirigir como pastor. Imagínate, tú pones a escuchar a la gente. Si está de acuerdo cuando Dios ha elegido, te acaba. Te acaba. Pero Samuel hizo algo bueno, no les hizo caso. Digo, Saúl, perdón. Entonces termino diciendo: ¿cómo con Saúl es escogido y ungido por Dios, lleno del Espíritu Santo, apoyado por un gran hombre de Dios, bendecido con regalos dignos de la realeza, sentado a la mesa del profeta, apoyado completamente por la mayoría de la nación, rodeado de hombres de guerras que Dios tocó su corazón, y fue suficientemente sabio para no escuchar a los que estaban en contra o dudaban? Esa es la historia de Saúl. Más adelante vamos a ver, en este domingo al otro, la tragedia de Saúl. Amén. Tenemos mucho que aprender de aquí, ¿verdad? Amén. Oramos. Padre bueno, quiero que nos ayudes a recordar que hay algo claro en esta historia: tu soberanía, como tú orquestas nuestra vida. Nada ocurre por casualidad ni por accidente. No es la suerte, no son las coincidencias. Eres tú, amado Padre celestial y Rey eterno, Salvador de nuestras vidas, que todas las cosas obran para bien para aquellos que aman al Señor y son llamados conforme a su propósito y a su voluntad. Gracias por todo lo que acontezca en nuestra vida. Ayúdanos a saber que nuestra vida está en tus preciosas manos. Nuestro corazón, nuestra vida, nuestra familia, tu iglesia. Ayúdanos a ser sensibles a cómo tú estás obrando y dirigiendo nuestro destino. Recibe la gloria y ayúdanos a aprender de estas historias. Padre, ayúdanos a amarte y a servirte. Te doy las gracias y te doy la gloria, y pongo en tus manos este bendito pueblo que es tu posesión, Señor, más preciada, tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén.